Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Camila Arias, yo soy residente de Cirugía General de la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy voy a hablar sobre filtración de anastomosis. Con esta charla trataremos de entender qué factores de riesgo son los más asociados a las filtraciones de anastomosis y cómo nosotros, como cirujanos, podemos tratar de prevenirlas. Le doy las gracias al doctor López, quien me asesoró en esta charla. ¿Por qué es importante hablar del tema? Todos hemos visto que un paciente, cuando presenta una filtración de anastomosis, tiene muchas alteraciones, no solo altera pues su vida diaria, sino pacientes que tienen hospitalizaciones mucho más prolongadas, que son hospitalizaciones mucho más costosas, que con seguridad casi, pues seguramente van a requerir manejos en unidades de cuidados especiales o cuidados críticos. Son pacientes que van a requerir múltiples intervenciones, mayor riesgo de estomas permanentes, mayor morbimortalidad. En cuanto a los pacientes que tienen diagnósticos oncológicos, estos pacientes van a tener mayor riesgo de recurrencia local y de metástasis, se asocian a una menor supervivencia a largo plazo, también tienen mayor riesgo de complicaciones abdominales y sistémicas, mayor riesgo de hilio posoperatorio, es muy probable que requieran nutrición parenteral total por un tiempo indefinido, incluso de por vida, y que tengan, porque pues tienen alteraciones en la función del tracto gastrointestinal. Todo esto se traduce en que los pacientes que les filtra una anastomosis definitivamente van a tener una alteración en su calidad de vida y por eso es un tema muy importante que es el que vamos a tratar hoy. En cuanto a la epidemiología de la filtración de anastomosis, las anastomosis filtran en alrededor del 2 al 20% según el segmento que nosotros vayamos a anastomosar y la definición de filtración. Cuando son anastomosis ileocólicas y colocolónicas, estas tienen una menor tasa de filtración, pero ya cuando incluyen el recto, que son las ileorrectales o colorectales, van a aumentar pues la tasa de filtraciones que se presentan. ¿Y esto por qué? Porque tanto el recto como el esófago tienen ausencia de serosa y esto va a aumentar el riesgo de filtraciones en estos casos. También tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos anastomosis en contextos urgentes, estos pacientes van a tener 2 a 3 veces más de riesgo de filtrar. Sin embargo, determinar la verdadera tasa con la que filtran las anastomosis en realidad es muy difícil. ¿Y esto por qué? Porque todos hemos visto que algunos pacientes tienen los signos y síntomas claros de una filtración de anastomosis en un posoperatorio, inician con fiebre, taquicardia, signos de irritación peritoneal, donde no nos cabe la duda que hay que llevarlos a un nuevo procedimiento quirúrgico. Sin embargo, algunos pacientes, sobre todo, por ejemplo, los de edad avanzada, tienen cuadros más larvados, más sordos, que en ocasiones nos pueden hacer perder del diagnóstico, como cuando se presentan con febrícula, con hilio prolongado, intolerancia a la vía oral. Muchas veces incluso estos pacientes no requieren ninguna intervención adicional, los mandamos para su casa y por eso determinar la incidencia exacta de la filtración de la anastomosis no es tan fácil. Además, como les dije, existen varias definiciones de filtración de anastomosis. La Asociación de Cirujanos de Gran Bretaña e Irlanda la definen como una salida del contenido intraluminal desde una unión quirúrgica entre dos vísceras huecas, mientras que el Grupo Internacional de Estudios del Cáncer Rectal define las filtraciones como un defecto en la integridad de la pared intestinal en el sitio de la anastomosis que lleva a una comunicación entre los compartimentos intra y extraluminal. Y asimismo, esta la divide en 3 grados dependiendo de la severidad y si requirió o no procedimientos adicionales. En cuanto a la historia, estos son procedimientos que se han realizado desde hace muchísimos años, incluso hay datos desde el 2000 a.C. donde refieren que se usaban cuerdas y tendones de animales para unir dos vísceras, dos segmentos. Posteriormente se fueron descubriendo nuevos materiales como la seda, el lino, el algodón, pelos de caballo, intestinos de animales y alambres. Y a partir del 2019 ya estaba claro que para que hubiera una adecuada cicatrización intestinal se requería un afrontamiento hermético y una buena hemostasia de los cabos que íbamos a anastomosar. Posteriormente se vinieron presentando muchos descubrimientos en el área. En el año 1800 Lambert describió la importancia de la posición de las serosas en la anastomosis. Luego llega Lister con su concepto de asepsia, que también era de suma importancia en la cirugía abdominal, y posteriormente Halsted en el año 1887 habló sobre la importancia que tenía el afrontamiento de la submucosa cuando íbamos a realizar una anastomosis. Los factores de riesgo para que filtren una anastomosis son muchísimos, como los vamos a ver a continuación. Yo para esta charla y para que fuera más práctica, los quise dividir en tres ítems: los prequirúrgicos, los intraoperatorios y los posoperatorios, haciéndose un énfasis principal en los factores de riesgo intraoperatorios, sobre todo en la técnica quirúrgica, porque considero que es ahí como nosotros como cirujanos somos los principales responsables en garantizarle al paciente un buen resultado. Entonces, iniciando con los factores de riesgo prequirúrgicos,
Existen muchísimos que ya han demostrado evidencia, hay unos que van a ser prevenibles, otros que van a ser no prevenibles, unos que son modificables, no modificables, unos que son propios del paciente y otros que son propios del procedimiento como tal. Existen unos factores que van a hacer que los pacientes filtren más, como son los pacientes de género masculino, mayores a 60 años, que tengan enfermedades como diabetes, enfermedad de Crohn, uso crónico de esteroides o que estén inmunosuprimidos por cualquier otra causa, como radioterapias o cualquier otro medicamento. Y hay otros aspectos que también pueden aumentar el riesgo de filtración, como lo son la desnutrición, pacientes con obesidad, anemia, que tengan consumo crónico de alcohol o cigarrillo, deficiencias de algunas vitaminas, alteraciones hidroelectrolíticas o infección activa antes de la cirugía, que tengan hiperglicemia o que se presenten al procedimiento con una inestabilidad hemodinámica, que sea un procedimiento urgente, que ya les dije que tiene mucho más riesgo de filtrar, o que vayamos a hacer una anastomosis de alto riesgo, que son las anastomosis esofágicas y las de recto extraperitoneal principalmente. Todos esos factores ya están claramente asociados a que si están presentes, la anastomosis tiene un poco de más riesgo de filtrar. Sin embargo, hay otro factor que en realidad no lo mencionan muchos otros artículos de los cuales leí, que me pareció muy importante, y es sobre la microbiota intestinal, si esta influye o no en la filtración de anastomosis. La microbiota está compuesta por más de 100 billones de microorganismos que habitan el tracto gastrointestinal. Y cuando interactúan con el huésped tienen un papel fundamental en la homeostasis intestinal y en la cicatrización intestinal. Y hay algunas bacterias, como lo son el Enterococo fecalis, la Pseudomonas, la Serratia del Proteus, que normalmente habitan en el intestino de una persona sana. Sin embargo, cuando ocurre alguna situación que altere la homeostasis, como algunos de los factores de riesgo que ya les comenté previamente, van a predominar de estas bacterias las cepas productoras de colagenasa. Eso va a hacer que haya lisis de colágeno y aumentan el riesgo de las dehiscencias de anastomosis. Actualmente hay varios estudios que se están realizando para determinar si la dieta influye en esa microbiota intestinal. Este es un estudio experimental que fue publicado en el año 2020, donde los autores querían determinar si dar un curso corto de una dieta baja en grasas y alta en fibra podía reversar los efectos deleterios que tienen las dietas altas en grasas en la cicatrización intestinal. Lo hicieron en 62 ratas. Entonces, a un grupo le dieron dieta alta en fibra, a otro grupo le dieron dieta alta en grasas 6 semanas antes de un procedimiento quirúrgico, de una resección con una anastomosis colorectal baja, y analizaron la microbiota antes y después del procedimiento. ¿Qué encontraron ellos? Que las ratas que estuvieron expuestas a dietas altas en fibras tuvieron una preservación mayor de bacterias tipo bacteroides, que ya está demostrado que estas bacterias tienen la capacidad de suprimir los efectos deleterios que causan el enterococo y la pseudomonas en la cicatrización. Y que las ratas que estuvieron expuestas a dietas altas en grasas tuvieron mayor presencia de Enterococo fecalis, que como ya les comenté, es una de las principales bacterias productoras de colagenasa, lo que aumentaría el riesgo de filtración. Claramente la cicatrización fue estimulada cuando a las ratas se les dio dietas altas en fibra, mientras que las filtraciones se presentaron mayor en las otras ratas que tuvieron dietas altas en grasas. Entonces, ¿influye la microbiota? Sí, sí influye la microbiota intestinal en el riesgo de filtración de anastomosis. Algo positivo es que es una variable que puede ser modificada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo influye la dieta en la microbiota intestinal, sino otros factores como el uso de antibiótico, el estrés quirúrgico, el uso de medicamentos como los opioides. Y hoy en día aún falta más estudios para saber cómo nosotros, como médicos y como cirujanos, podemos hacer un cambio prequirúrgico de esa microbiota para garantizar que el paciente vaya a tener mejores resultados. Iniciando entonces con los factores de riesgo intraoperatorios, este es un estudio prospectivo que se publicó en el año 2022, que fue multicéntrico, se analizaron 1.562 pacientes y ellos querían encontrar cuáles eran esos factores de riesgo modificables asociados a filtración de anastomosis en pacientes que fueron llevados a cirugía colorectal. Los dividieron en 4 grupos, entonces los que eran asociados a las condiciones del paciente, la perfusión local de la anastomosis, si había o no contaminación y los factores relacionados con la cirugía. Y estos fueron algunos puntos de corte que ellos pusieron en cada uno, pues, como de los valores para los que iban a estudiar. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que se presentaron 132 filtraciones que correspondieron a 8.5% de los pacientes. Y los factores que encontraron relacionados a esas filtraciones fueron una anemia prequirúrgica, que ellos la denominaron como una hemoglobina menor a 10,5 en hombres y menor a 9,7 en mujeres, contaminación del campo quirúrgico, hiperglicemia antes de la cirugía, una cirugía que duró más de 3 horas,
uso de vasopresores durante la cirugía, un antibiótico profiláctico en tiempo inadecuado, es decir, antes de 15 minutos o después de 60 minutos después de haber hecho la incisión, o el hecho de haber recibido analgesia epidural. Y aunque ellos no encontraron causalidad como tal con alguno de estos factores de riesgo, sí vieron que los pacientes que no tenían ninguno de estos tuvieron una filtración de anastomosis en promedio de 2%, mucho más baja a pacientes que tuvieron 6 de estos factores de riesgo, donde las filtraciones aumentaron hasta un 38%. Y ese estudio lo traigo porque me pareció interesante, es un poco viejo, pero pues fue publicado acá en Colombia, en el Hospital Kennedy Bogotá, es un estudio prospectivo que se realizó en 41 pacientes que tuvieron trauma de abdomen y fueron llevados a una laparotomía exploratoria con rafia o anastomosis. Ellos analizaron una variable que yo en realidad no leía en ninguno de los otros estudios pues, que analicé para realizar esta charla, y fue la saturación venosa de oxígeno tomada de la arteria pulmonar. Los dividieron entonces en dos grupos, saturación venosa menor a 65 y mayor a 65%. ¿Y qué encontraron ellos? Que fallaron las anastomosis en 4 pacientes, y en todos esos 4 pacientes tenían una saturación venosa menor a 65, y por eso ellos concluyeron en este estudio que existe una asociación fuerte entre tener una saturación venosa menor a 65% y el riesgo de que una anastomosis intestinal pueda fallar. Como les comenté, entonces acá es donde voy a hacer más énfasis porque es donde nosotros tenemos como el papel principal. Y vamos a empezar entonces hablando de la técnica quirúrgica. Cuando uno va a empezar hablando de este tema, tiene que tener muy buen conocimiento de la cicatrización intestinal. Este es un proceso dinámico que se parece en realidad a la cicatrización en otras partes del cuerpo, con algunas diferencias. Inicia entonces con la fase inflamatoria, que esta inicia inmediatamente después de que hay un trauma o hacemos un procedimiento quirúrgico en el intestino. Lo que sucede en esta fase es que las plaquetas se van a adherir a los vasos sanguíneos, liberan factores de crecimiento, y el papel fundamental de esta primera fase es hacer una hemostasia inicial. Posteriormente sigue la fase proliferativa, que inicia al 4.º día aproximadamente. Acá se da la síntesis de colágeno por los fibroblastos e inicia la angiogénesis. Y por último está la fase de maduración, que va más allá de los 14 días, donde lo que pasa es que se remodela la cicatriz y adquiere más fuerza. El intestino tiene una particularidad que es lo que la hace diferente, por ejemplo, de la piel, y es que recupera la fuerza rápidamente. En los primeros 3 a 4 días recupera 60% de su fuerza, y es por eso que en estos días la anastomosis que nosotros hagamos depende más que todo de las suturas, pero ya a las 4 semanas casi que ha recuperado el 100% de su fuerza, y esto es diferente a la piel, que se demora en este proceso casi hasta 6 meses. Las dos capas más importantes para la cicatrización intestinal son la capa submucosa. Incluso en el año 1882 Halsted ya había dicho que el colágeno contenido en la submucosa era el principal factor responsable de la integridad de una anastomosis. Además es una capa que tiene una muy buena irrigación, por lo cual aporta gran cantidad de vasos sanguíneos a la sutura. Y la capa serosa, esta capa va a sostener la integridad de la anastomosis mucho mejor que la muscular, y es por eso que estructuras anatómicas que carecen de esta capa, como lo son el esófago y el recto extraperitoneal, van a tener mayor riesgo de filtraciones. El doctor William Halsted, pues todos sabemos que es una persona muy influyente en la medicina, es considerado como el padre de la cirugía moderna, y él creó unos principios hace ya más de 100 años, pero que hoy en día siguen siendo vigentes y que todo cirujano los debería no solo conocer, sino aplicar en su práctica diaria. Entonces estos son: el manejo de los tejidos con delicadeza, realizar una hemostasia meticulosa, preservación de la irrigación sanguínea, una técnica aséptica estricta, ausencia de tensión en las suturas, un adecuado afrontamiento de los tejidos y obliteración de los espacios muertos. La hipoperfusión tisular es uno de los principales factores de riesgo asociados a las filtraciones de anastomosis, y por eso nosotros como cirujanos debemos tener muy en cuenta esto para realizar una manipulación adecuada de los tejidos y disminuir ese trauma quirúrgico. Entonces, y muy importante, uso racionalizado de las energías y las pinzas en cirugía, porque esto puede causar lesiones por compresión y por diatermia. Cuando vamos a hacer un corte en el intestino, este idealmente debería ser con tijeras, con bisturí frío, o si vamos a usar el electrobisturí en modo corte para evitar mayor trauma en el tejido. Y cuando vamos a pisar el intestino, porque por ejemplo en el momento de la confección de la anastomosis requerimos cerrar el lumen para que no se vaya a contaminar el campo quirúrgico, idealmente hacerlo delicado, evitar coger los vasos sanguíneos que van a nutrir la anastomosis, y con un solo clic para evitar también pues como mayor trauma quirúrgico. Existen muchas técnicas que nos pueden ayudar
a evaluar la perfusión de esos segmentos intestinales que vamos a anastomosar. Lo más usado hoy en día por nosotros es una valoración subjetiva que pues incluye evaluar cómo está la coloración de la serosa, si tiene los bordes sangrantes, si hay una peristalsis adecuada, si el mesenterio está o no pulsátil, y esto es lo que hacemos casi que en el día a día. Sin embargo, al ser un método subjetivo, pues no es 100% exacto y en ocasiones puede hacer que anastomosemos unos segmentos que no están bien perfundidos y esto claramente va a aumentar el riesgo de que se presente una filtración. Y por eso existen otros métodos objetivos como la flujometría Doppler, la angiografía por fluorescencia con verde indocianina, la espectrometría de luz visible o infrarroja y el pH de mucosas. De todo esto, el método que más se usa hoy en día es el verde indocianina. Este es un RCT multicéntrico publicado en el año 2021, donde ellos analizaron a 325 pacientes que fueron llevados a resección intestinal con anastomosis por encima de los 10 centímetros del margen anal. 169 pacientes se les valoró la anastomosis, se les evaluó esa perfusión de una forma subjetiva por el cirujano y a 178 pacientes se lo hicieron por verde indocianina. ¿Qué encontraron ellos? Que aunque a los pacientes que se les valoró de forma subjetiva la anastomosis tuvieron un poco más de filtraciones, 9.6 versus 9%, este fue un resultado que no fue estadísticamente significativo en este estudio y ellos concluyen, al igual que otros estudios, que aunque el verde indocianina sirve para obtener una adecuada visualización de la anastomosis, en este caso no hubo ninguna diferencia en cuanto a filtración de fuga anastomótica y por eso el uso rutinario de verde indocianina cuando vamos a realizar anastomosis no agregaría beneficios clínicos en los pacientes. Otro factor muy importante para garantizar una buena perfusión de los segmentos que vamos a anastomosar es siempre hacer una anastomosis que esté 100% libre de tensión. Esto, como nosotros hemos visto, es relativamente fácil en estructuras que son móviles. Sin embargo, cuando son anastomosis pélvicas o del lado izquierdo, esto agrega una mayor dificultad. Y a nivel quirúrgico tenemos varias estrategias que nos pueden ayudar a que esa anastomosis nos quede libre de tensión. Entonces, lo primero que podemos hacer es liberar todo el colon descendente y el ángulo esplénico por la línea de Toll y dividir el mesocolon transverso detrás de los vasos cólicos medios. También podemos hacer una ligadura alta de la arteria y de la vena mesentérica inferior, la arteria mesentérica inferior en su origen y la vena en el borde inferior del páncreas, y con esto la mayoría de las veces vamos a lograr que las anastomosis nos queden libres de tensión. Sin embargo, hay veces donde siguen aún quedando con tensión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otra opción que tenemos es hacer una ventana retroileal en el mesenterio del ilion distal, entre la arteria iliocólica y la arteria mesentérica superior. Y esto lo que vamos a hacer es meter el colon por esa ventana, teniendo en cuenta que debe ser una ventana suficientemente grande para evitar la estrangulación y no tan pequeña, suficientemente pequeña, para evitar el riesgo, pues disminuir el riesgo de hernias internas. Si con esto no logramos que la anastomosis quede sin tensión, que en realidad es bastante raro, pero se puede presentar sobre todo cuando se han hecho resecciones muy grandes del colon transverso, tenemos un procedimiento que se llama el procedimiento de Loyer, que lo que hace es que hace una movilización completa del ángulo hepático y hace una rotación del colon ascendente en 180 grados en contra de las manecillas del reloj. Y con esto pues se lograría ya al final anastomosarla con el recto y que quede libre de tensión. En realidad no es tan común que tengamos que llegar hasta este procedimiento. Cuando nosotros estamos entonces frente a un paciente y vamos a hacer una anastomosis, deberíamos tratar siempre de hacer una anastomosis que fuera la ideal, que sería ¿cuál? Aquella que tenga una técnica quirúrgica fácilmente reproducible por todos los cirujanos, que no presente ningún tipo de complicaciones, es decir, que no filtre, que no se estenose, que no tenga sangrados, que restablezca la función fisiológica del tracto gastrointestinal, y para eso hoy contamos con diferentes materiales, diferentes técnicas. Sin embargo, hoy en día no existe la anastomosis ideal porque todas tienen sus beneficios y sus desventajas, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de confeccionar una. Podemos hacer una anastomosis manual. Siempre que vamos a hacer anastomosis manuales tenemos que tener en cuenta varias cosas. Escoger un calibre y una aguja adecuada para minimizar el traumatismo en los tejidos, que sea una sutura que tenga una adecuada capacidad para deslizar en el tejido, un calibre adecuado para garantizar esa resistencia a la ruptura y una sutura que genere mínimas reacciones tisulares. Existen muchos materiales, como les comenté, se vienen creando desde hace muchísimos años. Hoy en día tenemos muchos materiales de sutura con los que podríamos hacer una anastomosis. Halsted en el año 1900 dijo que en ese entonces se debería preferir la seda por sus ventajas sobre el catgut. Hoy en día una de las suturas que más se utiliza para realizar anastomosis es la polidioxanona, al ser una sutura que
preserva gran porcentaje de su fuerza de tensión incluso después del mes y que su absorción es mínima en realidad hasta el día 90, completándose del todo en los 6 meses. También podemos usar otros tipos de suturas como la poliglactina 910, el polipropileno, son otras que son bastante usadas hoy en día. También tenemos la opción de realizar anastomosis mecánicas. Es muy importante saber en este punto que existen varias grapadoras mecánicas que sus grapas vienen de diferentes tamaños, los colores dependen como tal pues de la casa comercial, pero debemos tener en cuenta esos tamaños de las grapas para no escoger una ni muy grande ni muy pequeña porque eso nos va a aumentar el riesgo de que la anastomosis falle. Sobre el tema de si hacer una anastomosis manual versus mecánica, en realidad hay demasiados estudios y eso se viene evaluando hace muchísimo tiempo. Y a las conclusiones que han llegado los diferentes estudios son muy discordantes. Entonces, por ejemplo, acá les muestro dos, uno de Cochrane y uno del Journal Colorectal Disease, que tienen diferentes resultados. Asimismo, este es un estudio retrospectivo que salió en el año 2017. Analizaron 1.414 pacientes que fueron llevados a una hemicolectomía derecha por adenocarcinoma de colon, y en unos pacientes se les realizó anastomosis mecánica en 391 y en 1.000 pacientes se les realizó anastomosis manual. ¿Qué encontraron ellos en este estudio? Que hubo 45 filtraciones en total, que corresponde a un 3.2% de los pacientes, y que los pacientes que fueron llevados a anastomosis mecánicas tuvieron mayor porcentaje de filtración, con un resultado que en este estudio les dio estadísticamente significativos, y es por eso que ellos concluyen que cuando las anastomosis se hacen con suturas mecánicas, tienen 2 veces más de riesgo de filtrar. Sin embargo, como les voy a mostrar acá, este es otro estudio que también es retrospectivo, que fue publicado en el año 2022, que muestra resultados diferentes. Ellos analizaron también una buena cantidad de pacientes, 1.390, que fueron llevados a anastomosis iliocólicas, y estudiaron 3 tipos de anastomosis: la terminolateral mecánica, laterolateral mecánica y las anastomosis manuales. ¿Y qué encontraron ellos? Que se presentaron filtraciones en el 1.2%, perdón, de los pacientes, es decir, 17 pacientes, y vieron que las anastomosis que menos filtraciones tuvieron fueron las terminolaterales mecánicas. En comparación con las laterolaterales mecánicas fue un resultado estadísticamente significativo, sin embargo no pudieron encontrar diferencia estadística en cuanto a las anastomosis manuales, pero ellos concluyen que las anastomosis terminolaterales mecánicas, a diferencia del estudio pasado, son las que presentan una menor tasa de filtraciones. Así como estos dos estudios, uno encuentra muchísimos en la literatura que tienen resultados muy discordantes hasta el momento. En cuanto a las anastomosis manuales, también se ha analizado si el hecho de hacerlo en una capa o en varias capas afecta o no la tasa de filtración. Este que les traigo acá es un RCT multicéntrico que fue publicado en el año 2015. Ellos compararon anastomosis manuales en pacientes, 129 pacientes se les hizo en una capa y en 123 pacientes en 2 capas, y el objetivo principal de este estudio era evaluar la tasa de filtración de estos pacientes. ¿Qué encontraron ellos? Que aunque los pacientes que se les realizó anastomosis en 2 capas tuvieron más filtraciones, eso no fue un resultado que fue estadísticamente significativo. Lo que sí fue estadísticamente significativo en este estudio es que cuando se hizo anastomosis en una capa, el tiempo quirúrgico fue mucho menor. Y ellos concluyen que es lo mismo, que es una conclusión muy similar a la que llegan muchos estudios que encontramos hoy en día sobre el tema, y es que cuando hacemos anastomosis en una capa, esta es igual de efectiva que aquella que se hace en 2 capas y tiene ciertos beneficios, y es que toma menos tiempo hacerlo, es menos costosa y tiene menos riesgo de isquemia tisular. Entonces no hay diferencias en realidad en las filtraciones. También se ha analizado otros puntos en cuanto a las anastomosis manuales, y es si hacer puntos continuos en comparación con puntos separados afectaría o no esa tasa de filtraciones. ¿Qué beneficios presentan la sutura continua? Que es una sutura que en realidad se hace más rápido que los puntos separados, tiene una buena hermeticidad, sin embargo tiene ciertas desventajas, y es que puede tener mayor riesgo de isquemia si las apretamos mucho. Si se rompe un lado de la sutura o se suelta el nudo, se va a aflojar toda la sutura. Y esta es una revisión sistemática que se publicó en la revista JAMA en el año 2013, que analizó múltiples estudios, dentro de ellos varios metaanálisis y RCT, y lo que ellos querían era ver qué desenlaces tenían los pacientes que fueron llevados a cirugías con anastomosis colorectales en cuanto a diferentes técnicas quirúrgicas de la anastomosis. Y en cuanto, solamente les voy a traer el punto de sutura continua versus puntos separados, ellos encontraron que la mayoría de estudios concordaron que los puntos continuos tenían una mejor posición de la serosa, una mayor vascularización y menor tiempo quirúrgico, pero no encontraron ninguna diferencia que fuera estadísticamente significativa en cuanto a filtración de anastomosis si hacemos una sutura con puntos continuos o con puntos separados.
Sin embargo, igual que lo que les dije previamente, los resultados siguen siendo discordantes. Este es un estudio retrospectivo del 2019, mucho más nuevo, que analizó a 347 pacientes que fueron llevados a cirugía colónica, donde se les hizo resección y anastomosis, y compararon entonces los pacientes a los que se les realizó puntos separados y puntos continuos. ¿Qué encontraron ellos? Como pueden ver en esta tabla, los pacientes que fueron llevados a sutura con puntos separados tuvieron mucha más tasa de filtraciones en comparación con los pacientes a los que se realizó una sutura continua. Y ellos concluyen en este estudio retrospectivo que cuando se hace una anastomosis con sutura continua hay una reducción estadísticamente significativa de la filtración. Cuando vamos a hacer entonces o confeccionar una anastomosis, según la orientación de los cabos, la podemos hacer. Una anastomosis término-terminal. Estas anastomosis hay que tener cuidado porque si hay mucha discrepancia en los diámetros de los cabos que vamos a anastomosar, pueden presentar mayor riesgo de filtraciones o de estenosis. Las anastomosis laterolaterales se aumentaron muchísimo cuando se introdujeron las grapadoras mecánicas. Son buenas porque son rápidas y los diámetros del intestino que vayamos a anastomosar no interfieren. También podríamos hacer anastomosis terminolaterales. Y cuando nosotros hacemos una anastomosis laterolateral, también hay otro punto acá, y es si las vamos a hacer isoperistálticas o antiperistálticas. También han salido pues varios estudios determinando si esta orientación tiene o no algo que ver con las filtraciones de las anastomosis. La anastomosis isoperistáltica, que sería esta, en realidad tiene una configuración más anatómica porque permite que el tránsito gastrointestinal pues fluya de una manera mucho más fisiológica, pero tiene una limitación y es que requiere una movilización adicional para lograr una adecuada sobreposición de los dos cabos y que la anastomosis nos quede sin tensión, como ya les mencioné anteriormente. Este es un RCT prospectivo que fue publicado en el año 2019, donde ellos querían analizar si había algunas diferencias en cuanto a filtración de anastomosis, dependiendo si una anastomosis laterolateral se hacía isoperistáltica o antiperistáltica. ¿Y qué encontraron ellos? Que no hubo ninguna diferencia en tiempo quirúrgico, complicaciones posoperatorias, ilio posoperatorias y filtraciones de anastomosis. Para lo que sí hubo diferencia que fue estadísticamente significativa fue que cuando se les realizó anastomosis antiperistáltica a los pacientes, esta tomó menor tiempo en el primer flato y en la primera deposición, pero en las filtraciones de anastomosis no encontraron ninguna diferencia, que es lo que uno lee en la mayoría de los estudios hasta el momento. Y ellos concluyen entonces que las anastomosis isoperistálticas y antiperistálticas presentan resultados muy similares en cuanto a rendimiento, seguridad y funcionalidad. Y entonces, para ir finalizando con los factores de riesgo postoperatorios, tenemos que tener muy en cuenta que si los factores de riesgo prequirúrgicos e intraoperatorios nosotros no los optimizamos de una adecuada manera, esos van a convertir en factores de riesgo postoperatorios que nos pueden aumentar el riesgo de filtraciones de estos pacientes. Hoy en día tenemos varias estrategias y ya ha salido varias evidencia que nos dice qué cosas podemos hacer para que a los pacientes les vaya mejor. Entonces, en el posoperatorio, evitar la hipoxia y la hipotensión, iniciar pues, idealmente una nutrición por vía oral que sea de forma temprana, prevenir el exceso de líquidos en el posoperatorio porque eso lo que va a hacer es que edematiza la anastomosis y aumenta el riesgo de filtración. Y en cuanto a los protocolos ERAS, que creo que aquí ya pues todos los hemos escuchado, este concepto se introdujo inicialmente en el año 1997 y fueron unos protocolos implementados en sus inicios para la cirugía colorectal, pero hoy en día ya hay protocolos ERAS para muchas otras áreas de la cirugía. El objetivo que tienen estos protocolos es optimizar y estandarizar el manejo perioperatorio de todos los pacientes. Tienen varios aspectos, como lo pueden ver acá, tanto en el momento preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Y ya está claro y está demostrado que cuando hay una adherencia mínima del 70% de estos protocolos, los pacientes van a tener menores tasas de complicaciones posoperatorias, una recuperación más rápida de la función gastrointestinal y hospitalizaciones más cortas. Sin embargo, queda todavía la duda si la adherencia a estos protocolos tiene o no algún impacto en las filtraciones de anastomosis de los pacientes. Este último estudio que les traigo es un estudio prospectivo que fue publicado en el año 2022 por el grupo italiano de filtración de anastomosis colorectal y ellos querían analizar si en 3.830 pacientes que fueron llevados a cirugía colorectal, donde tuvieron adherencia a los 21 ítems de los protocolos ERAS, tenían o no diferencias en las filtraciones de anastomosis. Los centros que participaron refirieron una adherencia del 71.4% a los ítems, o sea que es lo mínimo que está como estandarizado que debe ser la adherencia, y que encontraron ellos que hubo filtraciones en 4.2% de los pacientes y que los factores que estuvieron relacionados fueron los pacientes de género masculino,
el haber recibido transfusiones intra y en el posoperatorio y las resecciones anatómicas no estandarizadas. No encontraron ninguna relación entre el cumplimiento de los protocolos ERAS con una disminución de la filtración de anastomosis. Bueno, y ya entonces, como para terminar la charla y tratar de responder la pregunta del inicio, de por qué filtran las anastomosis, como pueden ver, les comenté, hay muchísimos factores que se asocian a las filtraciones de anastomosis, factores que vienen antes de la cirugía, propios del paciente, durante el procedimiento quirúrgico, en el posoperatorio. Tenemos hoy en día muchas herramientas que nos pueden permitir valorar la anastomosis en la cirugía. Tanto nosotros como cirujanos ver cómo está el intestino, como por ejemplo el verde indocianina, que aunque no ha demostrado pues resultados que fueron estadísticamente significativos, puede servir. Además, hay múltiples estudios hoy en día que están sacando nuevas técnicas, nuevos materiales para hacer anastomosis, pero a pesar de todo esto, las filtraciones de anastomosis se siguen presentando y lo más triste es que en las últimas décadas en realidad no ha cambiado la tasa de presentación. Hasta hoy no hay ningún estudio que nos diga algún método, alguna sutura, algo que las vaya a prevenir en un 100%. Entonces, con seguridad, si nosotros no hemos estado expuestos a una filtración de anastomosis, en algún momento lo vamos a estar. Y creo que nos queda es como tratar de optimizar los factores de riesgo del paciente para mejorar el desenlace. Muchas gracias.